El doctor Gonzalo Sanservino es historiador, investigador del CONICET, autor del libro El proceso militar. Él en ese libro realiza un análisis sobre la colaboración de los sectores empresariales y la Iglesia en el golpe del 24 de marzo del 76 a partir de los documentos desclasificados de la inteligencia de Estados Unidos hace unos años atrás. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos. La última vez hablamos, pero hablamos por temas gremiales. Por temas gremiales, sí. Que pronto creo que vamos a volver a hablar. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, quería un poquito esto, ¿no? Hablar un poco con vos, ya que mañana es 24 de marzo, de cómo hiciste esta investigación con estos documentos y a qué conclusiones llegaste. Bueno, el trabajo, el proceso militar es un libro de divulgación histórica que en parte refleja investigaciones que vengo desarrollando desde hace tiempo sobre el accionar de los empresarios, sobre la acción política de la burguesía en las décadas del 60 y del 70. Y este libro recoge un poco de esas investigaciones, también muchas cosas que se han publicado, entre ellas los documentos desclasificados de la Embajada Norteamericana que arrojan algo de luz sobre cosas que se sabían y cosas que no se sabían tanto respecto al golpe del 76 y no solo la complicidad, sino el rol organizador en el golpe de sectores empresarios, la Iglesia Católica, la burocracia sindical. Hola. Hola, sí. Ah, no, parecía que se cortaba. Sí, la Iglesia Católica, la burocracia sindical, ¿y algunos ejemplos concretos? Bueno, mira, ahí me parece que hay un punto que es clave en toda esta historia, que el golpe no es algo que aparece de la noche a la mañana, 24 de marzo de 1976, sino que tiene una larga preparación por parte, sobre todo, de sectores empresarios, que es el principal impulsor del golpe de Estado del 76. Hay un punto de inflexión en esta historia, que es el Rodrigazo de mediados del 75, un brutal plan de ajuste que intenta implementar el gobierno peronista y que termina fracasando por la organización molecular de los trabajadores en las fábricas, en comisiones internas, a través de sus delegados, en un fenómeno que se conoce como el de las coordinadoras interfabriles, que en primer lugar presionan sobre la dirigencia sindical peronista para declararle un paro por primera vez en la historia a un gobierno del mismo signo político, y que terminan consiguiendo que se dé marcha atrás con este plan de ajuste. Ese es un momento clave en esta historia, porque en ese momento la burguesía termina de comprender que el ajuste brutal que demandaban las propias variables económicas no se iba a conseguir dentro de los marcos democráticos. Y es ahí que empiezan a organizarse, empieza a prepararse el golpe a través de organizaciones como la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que se constituye, es muy significativo acá el tema de la fecha. La APG, esta Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, se forma en agosto de 1975, un mes después de la caída del plan de ajuste de Celestino Rodrigo. Se disuelve en junio de 1976, o sea, cuando su objetivo ya estaba cumplido, porque claramente la función de la APG, de la que participan sectores de burguesía rural, como la Sociedad Rural, como Confederaciones Rurales Argentinas, sectores de la burguesía industrial, sectores provenientes de la UIA, en ese momento estaban fusionados con la CGE, el Consejo Empresario Argentino, los más grandes empresarios industriales del país, como Techint, Asindar, Celulosa Argentina, Fiat, Ford. Bueno, todo este núcleo empresario empieza a activar, tanto de manera pública como en los pasillos, tras bambalinas, conspirando para preparar el golpe
con un claro objetivo que lo enuncian, que le termina de poner nombre otro de los cómplices civiles del golpe, Ricardo Balbín, que era presidente de la Unión Cívica Radical, para desarmar a lo que ellos veían como el principal problema, que no eran las organizaciones armadas, sino lo que llaman la guerrilla fabril, que no es más que el activismo sindical en las principales fábricas industriales en la Argentina, que eran los que venían impidiendo la concreción de este plan de ajuste. Sí, Es sobre estos sectores que cae fuertemente la represión. Claro, uno que es grande, yo me acuerdo el discurso de Balbín cuando habla de la guerra civil, de la guerra fabril. O la guerrilla fabril, dijo. La guerrilla fabril. En ese momento. Ahora, para ir, después cambiamos y vamos a los otros sectores, pero esto terminó siendo una bisagra, ¿no? Porque desde esa época los modelos económicos, no hubo mucho cambio en los modelos económicos, ¿no? Inclusive llegada a la democracia. Efectivamente, bueno, sobre el final del libro muestro, ahí me parece que hay algo muy gráfico para ver esto que señalás, que es la evolución de los salarios de todos los trabajadores argentinos. El golpe del 76, en ese sentido, es un gran golpe sobre el salario. El plan de ajuste puesto en marcha por Martínez de Dios reduce los salarios de los trabajadores, de todos los trabajadores, en un 40%. El tema es que luego ese ajuste continúa en democracia, porque los niveles salariales previos a la década del 70 y los niveles de vida, de educación, de salud, nunca se recuperaron. Nunca se volvieron a recuperar. Claro. Cuando uno mira en el largo plazo la evolución de este tipo de variables, en el caso de los salarios se encuentra una especie de serrucho, pero un serrucho porque hay subas y bajas en el salario, pero un serrucho que siempre va hacia abajo. Cada caída es más pronunciada que la anterior y cada suba de los salarios es muy menor a los techos de las etapas previas. Lo inverso sucede, por ejemplo, con la desocupación. La desocupación comienza a aumentar en democracia, porque durante la dictadura no se avanzó en un despido masivo, por ejemplo, de empleados estatales, pero la desocupación a partir de la dictadura comienza a ir subiendo progresivamente en una especie de serrucho hacia arriba. Cada subida es más importante que la de la crisis anterior, cada bajada, cada reducción de la desocupación llega a pisos superiores a los de la etapa anterior. Lo que esto muestra es que en ese sentido el proceso fue una bisagra, sentó una profunda derrota sobre los trabajadores y sobre la base de esa derrota se ha ido construyendo una continuidad política entre dictadura y democracia, en donde progresivamente va avanzando el ajuste, sin que nunca nos saquen de la crisis, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque nos piden un esfuerzo, hay que pasar el invierno y todas esas cosas, pero siempre estamos un poco peor. Sí, y más ahora, ¿no? Es decir, uno cuando va viendo, ve la etapa del peronismo con Menem en 10 años, que fue también ahí la caída del salario y el cierre de fábrica fue muy grande, y bueno, de todo eso todavía es evidente que no nos recompusimos. En la burocracia sindical, ¿qué papel vos viste que jugó? Es decir, todos lo saben, algunos lo sabemos, pero me gustaría que lo cuentes vos. Oh, mirá, ahí esto que habla, este fenómeno del que hablamos, que es contra el que se hace el golpe, contra el cual la burguesía con los militares hacen el golpe, que es la guerrilla fabril, era un problema también para la burocracia sindical peronista, porque eran los que le estaban disputando a los sindicatos. La burocracia sindical empieza a actuar contra ellos ya en el gobierno peronista. La AAA está fuertemente ligada a las conducciones de los gremios, y también la legislación que se impone de la mano de Perón es muy fuertemente regimentadora sobre las comisiones internas. De hecho, buena parte de los fenómenos clasistas se desarman antes del golpe. Villa Constitución, por ejemplo, a principios de 1975, la experiencia del CITRAC-CITRAM a principios de los 70. Pero con la dictadura, ahí
la burocracia sindical termina de mostrarle el hacha. Una de los principales golpes de represión se da inmediatamente después del golpe. La misma madrugada del 24 de marzo, los principales establecimientos fabriles en todo el país, pero principalmente en el conurbano bonaerense, amanecen militarizados, amanecen con cuadrillas del ejército, destacamentos del ejército, con vehículos, con armamento pesado, que estaban apostados en las puertas de las fábricas, esperando a que los trabajadores se presenten a trabajar con listas donde estaban marcados no solo los delegados, sino también los activistas de las distintas corrientes de izquierda. Esas listas las facilitaron, por un lado, los empresarios, los gerentes de estas empresas, pero también la burocracia sindical que se quería sacar de encima a los trabajadores combativos, a los delegados de izquierda, que eran para ellos el verdadero enemigo. Claro, yo ayer justamente cuando elegían al nuevo secretario general de la UOM, el adjunto es Naldo Brunelli, un hombre de 75 años, que justamente trabajó muy bien en Somisa con la intervención de los militares, ¿no? Él en algunas declaraciones dijo que ahí en donde estaba él no había desaparecido nadie y que ellos habían podido trabajar cómodamente con los militares. Una cosa extraña que ahora vuelve a la palestra porque es el adjunto de la renovación sindical de la UOM, ¿no? Bueno, como ese hay muchísimos ejemplos. Claro. Gerardo Martínez, perdón, de la UOCRA, ligado al batallón 601 del ejército. Claro. Habían salido nóminas que lo tenían como un informante del batallón 601. Rodríguez, el que era secretario general del ESMAT hasta hace pocos años, que, digamos, fue acusado en distintos juicios por haber entregado compañeros, por ejemplo, en Mercedes-Benz, en Ford. Hay muchos ejemplos de esto, y todavía muchos de ellos los seguimos teniendo al frente de los sindicatos, y si no están los mismos, las mismas líneas políticas siguen al frente de nuestros sindicatos. Claro, aparte ahí recuerdo las modificaciones a la ley de asociaciones profesionales que en esa época tanto combatimos, que sacó el general Perón, ¿no? Es decir, mandó esa ley al Congreso allá en el año 74. Bueno. Y ahí se modificó, fue todo con un acuerdo con las burocracias sindicales, ¿no? Exactamente, un acuerdo con las burocracias sindicales para atacar por distintos frentes legales y también paramilitares, porque no hay que olvidar no solo las patotas sindicales, sino la participación de buena parte de la burocracia sindical peronista en organizaciones paramilitares como la AAA, para ir ahogando y desarmando estas experiencias clasistas que se fueron formando al calor de la lucha de clases en los 70. El ESMATA Córdoba, por ejemplo, fue ahogado gracias a la aplicación de la ley de asociaciones profesionales reformada por Perón en el 74. Claro, claro. Bueno, yo recuerdo en el 74, en el 75 recuerdo compañeros de izquierda haber sido secuestrados en sótanos de la Unión Obrera Metalúrgica y de otros sindicatos, y torturados ahí por sindicalistas. Por ejemplo, la experiencia clasista de Villa Constitución, claro, que se termina de desarmar a principios del 75 en un operativo que lo autodenominaron los militares Operativo Serpiente Roja del Paraná. Sí. En ese operativo hay una participación conjunta de agentes federales, Policía Federal, del Ejército y los matones de la burocracia sindical, que habían montado verdaderos grupos de tareas para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a los militantes que habían puesto en pie, a los trabajadores que sostenían con la huelga esa experiencia clasista de Villa Constitución, un verdadero anticipo de lo que iba a ser el golpe de Estado. Bueno, no es casualidad que el presidente de Asindar, una de las fábricas del corazón industrial de Villa Constitución, era en ese entonces José Alfredo Martínez de Oz. Claro, claro. Sí, eso lo recuerdo bien. Recuerdo también
ahí este frente sindical que había en Villa Constitución, que bueno, todos lo pudimos, se pudo ver inclusive cómo llegaban a Villa Constitución los autos, los Ford Falcon sin chapa, iban a las casas de los trabajadores, una barbaridad, y lograron desmantelarlo eso. Ahora, y para terminar, la Iglesia Católica, ahí en algunos momentos se lo acusaba a algunos curas que hay ahora de ser cómplices, pero después, bueno, se dio que Bergoglio fue papa y se alivianó las acusaciones a la Iglesia, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica es una de las patas del golpe. Uno los encuentra desde los capellanes militares arengando a las Fuerzas Armadas a tomar el poder en la previa al golpe, hasta su actuación encubriendo los crímenes de la dictadura durante ese momento. Y no era una cuestión simplemente de algún sector de la Iglesia, sino que la cabeza de la Iglesia está muy involucrada con el golpe de Estado. Dentro de las fuentes de los partes de la Embajada norteamericana hay algunos muy jugosos sobre el tema de la Iglesia. Recuerdo uno en donde el nuncio papal, Pío Laghi, tiene una entrevista que los funcionarios de la Embajada reseñan en un parte, una entrevista con funcionarios de la Embajada, en donde reconoce que la Iglesia está al tanto de las violaciones a los derechos humanos, no solo porque son los curas los que están recibiendo los reclamos de los familiares, sino también porque los curas son los que confiesan, decía la fuente, los propios militares acuden a los sacerdotes en busca de consuelo y guía espiritual, o sea, estaban confesando y exculpando a los torturadores. Bueno, hay muchos casos, Monseñor Tortolo, muchos casos muy famosos de curas cumpliendo estas funciones, pero acá estamos hablando de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, el nuncio papal. Hasta el Vaticano estaba al tanto de esto, claramente. Sí, hubo algún cura que fue preso por delito de lesa humanidad, pero fueron los menos, ¿no? Sí. Como todo, bueno, como ha sucedido también con los militares, ni hablar de empresarios involucrados en crímenes durante la dictadura, los menos son los que terminan siendo condenados. Sí, muchos se reciclaron y gozaron del favor del poder político, porque también hubo una mirada que si por ahí algunos que se involucraron con el gobierno de los derechos humanos, por decirlo de alguna forma, a lo que fue el kirchnerismo, la pasaron mejor que aquellos que quedaron en la vereda de enfrente. A eso los denunciaban, ¿no? Hay algún caso muy claro, como el que fue intendente de Olavarría, que cuando era macrista, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, creo que Pereira se llamaba, tenía la mano derecha, era un ex represor, pero después saltó del macrismo al kirchnerismo y archivaron todo lo que habían investigado, ¿no? Y bueno, como ese caso, ese lo pude conocer, pero ahí debe haber cantidad de esos casos. Como ese hay muchos. Mira, te nombro otro. Sí. Osvaldo Cornide era un dirigente empresario sí. De la línea desarrollista de Frondizi, que llegó a ser presidente de CAME, sí. Que en 1975 integraba el directorio de esta organización que te nombré al principio, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, sí. Uno de los organizadores del golpe. Se han llegado a conocer, a difundir cartas solicitadas publicadas en diarios con su firma respaldando la dictadura, porque Cornide pertenecía a una corriente política, el desarrollismo de Frondizi, que fue una de las corrientes que no solo impulsó el golpe, sino que puso funcionarios. Oscar Camilión, por ejemplo, el que fue ministro de Defensa de Menem, fue embajador de la dictadura, también pertenecía al mismo partido de Frondizi, pero en el caso de Cornide, las denuncias sobre su vinculación con la dictadura
no aparecían en los diarios kirchneristas, no aparecía en Página 12, porque Cornide era uno de los empresarios amigos del gobierno. Claro. Y bueno, ese es un gran problema que hemos tenido y que tenemos, que es como se midió todo con doble vara, ¿no? Cuando el tema de los derechos humanos fue utilizado por un sector político, no por reivindicación de los derechos humanos, sino para poder llevar adelante la gobernabilidad, ¿no? Recordemos que el kirchnerismo fue eso, se abrazó a los derechos humanos y eso fue lo que le dio la trascendencia y lo que los hizo gobernar durante 12 años, ¿no? Por lo menos lo que uno ve. Bueno, Gonzalo, ¿te quedó algo que quisieras contar del libro, que te haya quedado por decir? No, nada, simplemente que el libro está disponible para todo aquel que quiera leerlo. Es parte de una colección de Ediciones R&R, que es la biblioteca de la UNI, donde sacamos libros de divulgación, historia, política, economía, muy accesibles a todo el mundo, son libros cortos y están muy baratos, así que pasen por las redes o por la página de Razón y Revolución o Ediciones R&R, y ahí van a poder conseguir este y otros libros mucho mejores que este. ¿Y la librería sigue funcionando, el Barrilete? La librería sigue funcionando, Barriletes, en el barrio Parque Patricios, en Salcedo 2654, a unas cuadras de la estación Inclán del subte H. De lunes a viernes, desde la 1 hasta las 5, estamos ahí también, al que se quiera pasar, conseguir muchos libros. Perfecto, hay unos cuantos libros ahí muy interesantes que hemos tenido la suerte de poder leer. Bueno, Gonzalo, como siempre te agradezco mucho por la participación en el programa, Gracias, también te agradezco a vos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Gonzalo Sanservino sobre bueno, lo que nos convoca mañana. Empezamos el programa con algunas reflexiones sobre el momento de los derechos humanos en la Argentina y cerramos para recordar algunas cosas que ocurrieron y que es bueno que las sigamos llevando en la memoria.